Se encendieron las alarmas y no precisamente en la oposición. La reforma electoral presentada el día de ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum cayó como un balde de agua fría, pero hacia adentro, porque mientras el PRIAN ya estaba listo para gritar imposición, ahora resulta que algunos aliados también empiezan a marcar distancia, y ahí es donde las máscaras comienzan a caerse. Pues el propio Ricardo Monreal lo dejó claro, no habrá fast track, no habrá vía rápida, no hay prisa, hay debate abierto, discusión plural, hasta mayo aún hay tiempo. Un mensaje que suena a calma, pero que también revela que la casa no está tan tersa como quisieran aparentar. Monreal incluso tuvo que salir a apagar fuegos cuando se habló que el PT y el Verde no quieren perder control ni dinero. Aunque defendió su lealtad en un 90% de las votaciones, dejó una frase que retumba. Si no acompañan, sería un desacuerdo temporal, no una ruptura. ¿Disculpa? ¿Temporal? ¿En plena antesala del 2027? Porque mientras Morena llama a la prudencia, desde el Verde ya se habla de votos en contra. Con Puente, con Reginaldo. Estoy en eso, desde ayer estoy conversando, pero realmente hasta en tanto se formalice la iniciativa que ya la presidenta hoy anunció, que lo más probable es que llegue a la Cámara de Diputados. Aquí la vamos a recibir, vamos a procesarla, vamos a abrir el espacio para la discusión plural de todos los partidos, sin excepción y sin exclusión. Entonces, una vez que llegue, vamos a iniciar todo el proceso formal, sin actuar fast track, sin vía rápida, sin acelere legislativo, dándole el tiempo a la reflexión y a la discusión racional y seria de esta iniciativa que presente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿Se abrirá debate, se abrirá parlamento? Depende. ¿Se invitará a la academia especialista? Ya saben ustedes que siempre les otorgo autonomía a yo como presidente de la Junta de Coordinación Política, siempre decidimos en la Junta que sean las comisiones las que decidan, pero no hay prisa, vamos a escucharlos y las comisiones el tiempo que quieren o el tiempo que decidan, vamos a hacerlo, vamos a permitirlo, no nos corre la prisa porque es una reforma muy importante. Y tenemos hasta 3 meses antes de inicio del proceso, es decir, si en septiembre se inicia el proceso del 2027, se pueden realizar reformas constitucionales y legales 3 meses antes. Estamos hablando del mes de junio, julio y agosto. Nos queda pues hasta el último día del mes de mayo. Diputado, ¿hay tensión previo a la llegada de la iniciativa? Porque vemos que en el Senado pues hay posicionamientos radicales en el Verde. No, yo pediría a todos que actuemos con moderación. No nos ofendamos, no nos descalifiquemos, mejor discutamos con razones, con argumentos, la iniciativa que llegue. No conviene descalificarnos previamente antes de que llegue la iniciativa. Oiga, coordinador, el exministro Saldívar dijo que el PT y el Verde no quieren perder ni control ni dinero. Parece que sigue generando mucha ámpula en ciertos sectores. ¿Qué diría ante eso? Yo diría a todos, no solo al ministro Saldívar, a todos los miembros de la comisión, incluso a los legisladores, que actuemos con prudencia, que yo no puedo avalar ese dicho, que ellos estén perdiendo control y dinero. Creo que es más allá de eso. Son las ideas, la democracia, es el avance que México ha tenido en materia electoral, y yo respeto a los dos partidos y sus argumentos. Han sido nuestros aliados casi en todo, salvo una excepción de alguna ley en la que votaron diferenciados, pero yo reconozco
públicamente la lealtad del PT y el Verde que han tenido en un 90% de actos y de iniciativas que la presidenta ha enviado a esta Cámara. Entonces, no creo que sea la descalificación el camino a través del cual logremos construir consensos. Yo creo que es un momento en donde la tolerancia, la buena política, el respeto entre nosotros debe prevalecer. ¿Va a ser complicado el control de daños con el PT y el Verde? Yo espero que no. Yo he dicho siempre que en el caso de que ellos decidan no acompañar alguna de las propuestas de la presidenta, no es sino un desarreglo, un desacuerdo temporal que no implica ruptura rumbo al 27, rumbo al 30 o rumbo a otros actos en donde la mayoría calificada es indispensable para aprobar y para poner en marcha cambios en México. Gracias. Ayer decía, diputado, la presidenta, si no se aprueba la No, la presidenta es muy seria. Yo admiro su congruencia. La congruencia de la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene parangón en la vida pública de México. Y ella ha dicho que esa es su propuesta de reforma. Entonces no va a negociar y tampoco va a actuar de manera diferenciada. Si esta reforma no se aprueba, no va a enviar una segunda o una tercera. Ella es muy firme en su posición política y en su posición como líder de México. Ha dicho que lo que está haciendo es reflejar la voluntad ciudadana que recogió en la campaña electoral donde fue electa presidenta, y lo que está haciendo es actuar con congruencia con estas demandas que escuchó a lo largo del país en esta hazaña ciudadana en la que nos involucramos todos. El senador Luis Armando Melgar fue directo, su voto será en contra, que así no van, que será la madre de todas las batallas y que al menos 6 senadores verdes podrían rechazar la reforma, incluso hacer todo lo posible para pararla. Necesitamos sí que hayan ahorros, pero no a costa de la democracia. No confundamos. Una cosa es generar ahorros, ¿sí?, para mejorar, y una cosa es quitarle recursos al INE y quitarle prerrogativas a los partidos políticos de manera inequitativa. ¿Cuál fue la propuesta del Verde? Vamos todos parejos a un mismo monto. Y se propuso de manera, si quieren ahorrar en serio, vámonos a los 700 millones que recibe el PT y con eso de prerrogativas. Pero no le quitemos un peso al INE que signifique que no opere como ha funcionado. ¿Y por qué? Porque si Morena ganó la elección del 2018 con estas reglas, si ganó la elección del 2024 con estas reglas, sigo sin entender cuál es la mejora o cuál es el propósito de querer cambiar las reglas del acceso al poder. En lo personal considero que es un retroceso democrático. En lo personal considero que esto no abona para la democracia. Si queremos realmente meternos a solucionar problemas, ahí tenemos el problema de la filtración de los dineros del narcotráfico en las campañas y en muchos gobiernos, como lo hemos visto. Entonces, ahí sí hay un tema que podemos debatir. ¿No acompañaría las reformas? Por supuesto que no. Lo he dicho y lo reitero. Si la reforma viene en los términos, porque no la hemos recibido, dice que la vamos a recibir el día lunes, viene en los términos como los anunció hoy la señora presidenta, mi voto, como el de varios del Partido Verde, va a ser en contra. ¿Contrapeso o cálculo político? Y desde el PT, la senadora Jacob Polensky calificó la propuesta como fuera de toda realidad y rechazó recortes presupuestales y que se elimine a los plurinominales. Cuando el tema toca prerrogativas y control, ahí se encienden las alertas. Pero hoy oía en unas entrevistas, por ejemplo, que se pretende que los pluris, como Cámara de Diputados, hicieran campaña en toda la circunscripción. Imagínense, un diputado de mayoría
va a hacer campaña en un distrito electoral y un pluri en 5 estados, en 40 distritos, pues la verdad, y sin recursos, porque él no va a tener recursos. Creo que está fuera de toda realidad, ¿no? Así creo que no es el tema lógico. En el caso del Senado, yo creo que no se deben eliminar, sí se debe de plantear perfiles de elección, de selección, eso yo creo que sería positivo. Cuando yo fui senadora de mayoría en 2006-2012, como la senadora más votada de la historia, pero del Estado de México. Era muy impresionante porque en ese entonces tenías recursos para hacer gestión, hoy no tienes nada, pero yo decía, somos cuántos senadores del Estado de México, éramos 3, mayoría, primera minoría, éramos básicamente los 2 de mayoría y de primera minoría, 3. Zacatecas era un estado mucho más chiquito, tenías 5, y tenías los mismos recursos para Zacatecas que para el Estado de México, y lo mismo 3 que 5. Entonces eso se generan disparidades. Entonces yo creo que si se va a hacer una revisión, pues se debe de plantear, buscar que haya mucho más equidad para todas y para todos, y que todos partan de lo mismo, pero no puedes pedirle a un candidato que haga campaña en 40 distritos cuando el otro hace campaña en 1, ¿no? O sea, por otro lado, la diputada Kenia López Rabadán exige que la reforma sea acompañada por todos los partidos, que no sea monocromática, que no sea unipartidista. Habla de pluralidad, habla de contrapesos, de no hacer las cosas en lo oscurito. El discurso clásico de cuidado con la imposición. ¿Usted cree que sea negociable para Morena, PT y Verde Ecologista la reforma electoral, que se contemplen puntos? Usted ha mencionado mucho el combate a la filtración de la delincuencia organizada en las elecciones. El día de ayer, Alfonso Ramírez Cuellar también criticaba y decía de manera textual, es una vergüenza que no se tome el tema de la desaparición del fuero constitucional. Bueno, sin lugar a dudas hay muchos temas a discutir, dependiendo, por supuesto, de cuál sea la posición política de la persona a la que le pregunten. Pero yo quiero enfatizar en algo que para mí es importante, y lo dije en el número 1 de mi decálogo que presenté ante ustedes. Es necesario hacer una reflexión pública, serena, importante sobre si se van a tocar las reglas electorales, que éstas sean modificadas por todos los partidos políticos. Una posición única, una posición parcial, me parece que no es lo que México necesita. Hoy estamos ante una pluralidad clara, hoy México demuestra que hay alcaldes, gobernadores y la presidencia de la República de distintos partidos políticos. Hoy claramente vivimos una pluralidad nacional y esa pluralidad se debe respetar cuando se muevan las reglas del juego electoral. Para mí, desde que expresé estos 10 puntos en términos electorales, lo dije. Es necesario que todas las voces sean escuchadas, todas. Si no se han podido escuchar en una primera etapa en términos de la presentación de la iniciativa, además es entendible porque tiene la facultad de presentar esta iniciativa la Presidencia de la República. Pero aquí, en la Cámara de Diputados, en el espacio legislativo, en las comisiones y en el Pleno, hay un deber ético de escuchar a todos los partidos políticos. Y por supuesto, el deber ser es que todos los partidos políticos puedan acompañar una reforma electoral. Si eso no sucede, estaríamos dejando de escuchar, de atender a millones de mexicanos, porque cada partido político aquí representa a millones de mexicanos y a sus familias que quieren, por supuesto, un mejor país. Diputada, una posición monocromática en la reforma política electoral, ¿a quién beneficia y qué se esperaría? Una posición única, monocromática,
unipartidista o con una visión ideológica no le beneficia a México. Lo hemos visto, la historia de este país y de otros países, hay claramente ejemplos internacionales y nacionales también, en donde una posición no beneficia a los mexicanos. Así es que me parece que por el bien de México, por el bien de las familias de este país, por el bien de la democracia, por el bien de la construcción de un mejor futuro, necesitamos que una reforma electoral pueda contener la posición de todos los partidos políticos. Hacerlo distinto me parece que sería un error histórico. ¿Ve un riesgo de una posible imposición a pesar de que se hagan algunos parlamentos abiertos, algunas consultas? Miren, en estricto sentido hay que ser digamos, responsables con las palabras. No tenemos ni siquiera el documento, no tenemos la iniciativa, tenemos unas imágenes y claramente ya una posición pública, pero no tenemos una iniciativa. Falta aún mucho camino, digamos, en términos de hay que conocer la iniciativa, hay que conocer la reacción de los grupos parlamentarios, hay que conocer la posición de los partidos, hay que empezar a hacer un análisis parlamentario, me refiero a un análisis del articulado y de las leyes o de la Constitución. Falta aún mucho camino. Yo reitero, será indispensable que, por supuesto, este debate se haga transparente. Este debate no se puede hacer en lo oscurito. Este debate no se puede hacer en fast track. Este debate no se puede hacer solamente pues con la posición de unos cuantos. Me parece que este debate debe ser plural, debe ser totalmente abierto a la ciudadanía y que cada diputado, cada diputada pueda defender sus posiciones. Yo lo he dicho también, lo mencioné en los 10 puntos que les he presentado. Sí, claramente es importante que hablemos de cómo detener al crimen organizado. Es prioritario. Para los mexicanos es prioritario. Por supuesto, hay muchos temas a discutir. Uno de ellos también, cuando menos no se ha mencionado, pero me parece importantísimo, necesario, es garantizar que a ningún mexicano, ninguna mexicana lo amenacen con perder un programa social. Si vamos a entrar a hacer una discusión sobre las reglas electorales, eso tendría que ser de lo más importante. Así es que bueno, esperemos la iniciativa, esperemos el documento, esperemos el articulado, sin prisa, pero sin pausa. Diputada, en el Senado... Como acostumbra siempre Morena, se anticipa y denosta con mucha anticipación a quienes no aprueban sus propuestas. Ya lo está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum, diciendo de que pues ella ya presentó ese proyecto de reforma electoral y que entonces pues ya se sabrá quiénes no lo apoyan y van a quedar evidenciados. Claro, no dijo PT y Verde, pero pues ya los están descalificando. Pues, a ver, me parece que cada legislador y cada legisladora seremos responsables de nuestra posición pública y de nuestro voto. La prioridad en este país debe ser tener democracia, tener contrapesos, tener visiones distintas para que las decisiones sean mejor para las y los ciudadanos. Cualquier otra cosa, pues evidentemente puede ser retórica, discurso. Hoy yo estoy absolutamente convencida de que esta Cámara de Diputados debe hacerlo bien por las familias y por un país que se merece crecer, se merece estar seguro y se merece tener democracia. Diputada, en el Senado el Verde Ecologista, la mayoría de sus integrantes pues ya está en pie de guerra, comenzando por Luis Armando Melgar, que dice que pues así ellos no van y que quiera votar a favor, pues que lo haga, pero la mayoría no. Yo lo reitero, el Partido Verde y el Partido de Trabajo tienen una responsabilidad histórica democrática. Ojalá y podamos hacerlo bien como país, ojalá y podamos hacerlo bien como Congreso. Si no es plural, ¿sería mejor que no se presentara, Presidenta? Discúlpame. Si no es plural la reforma, como usted menciona, ¿sería mejor que no se presentara?
A ver, no, el Ejecutivo, a ver, como los legisladores, es una facultad legal. Me parece que eso no se le puede regatear, no se puede ir en contra de una facultad. No, sería maravilloso que, por supuesto, una iniciativa de cualquiera de quienes pueden proponer, o sea, me refiero a los congresos, el Ejecutivo, los legisladores, una iniciativa sea en beneficio de todos y acompañada por todos. Yo creo que esa tendría que ser una máxima de pluralidad, de democracia, yo te diría incluso de bien común. Por supuesto que pues cada proponente tiene la facultad y también tiene el derecho de presentar lo que quiera. Gracias. Buen día. Entonces, la pregunta es inevitable. Si algunos aliados anuncian que podrían votar en contra, ¿están votando contra la presidenta, contra el proyecto que dicen respaldar o contra el pueblo que votó por un cambio en las reglas? Porque hay algo que no se puede ignorar. Cada pronunciamiento queda grabado. Cada voto queda registrado y el pueblo va tomando nota. En 2027 no solo se renovarán cargos, también se cobrarán facturas políticas. Y si hoy algunos prefieren proteger intereses de partido, presupuesto o control interno antes que respaldar una reforma que, según Morena, busca que ya no sean las cúpulas las que decidan listas, sino la ciudadanía, entonces que no se sorprendan cuando llegue el momento de rendir cuentas. Aquí no se trata de moderación diplomática, se trata de definición política. ¿Están con la transformación o están con los privilegios? ¿Es lealtad al proyecto o cálculo rumbo al 27? Porque si algo dejó claro esta reforma es que el verdadero termómetro no está en la oposición, está en los aliados. Y cuando las máscaras se caen, el pueblo siempre observa. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.